Ayer conversábamos acerca de unos planos del espacio en el desarrollo, en el diagnóstico y en el plan de tratamiento, de unos planos de desarrollo, de unos planos de tamaño, donde había unos planos que aludían a la relación intermaxilar. Hablábamos de de una maxila dentada y una mandíbula, que tenían una oclusión, es decir, que el arco superior ocluía al de abajo, a la mandíbula, y que era esa la razón por la que lo llamábamos oclusión dental. Entonces, hablábamos de esos planos del espacio y hablamos y dejamos muy claro tres planos del espacio que aludían el tamaño transversal, el largo de ambas arcadas dentales y el crecimiento vertical de estos procesos alveolares que nos llevaba al overbite, a la altura facial inferior, al overbite, a un overbite normal, a una mordida abierta o una mordida profunda. Y entonces hablábamos de estos planos del espacio de los procesos alveolares. Pero basándonos en este esquema, hablábamos también de unos planos de relación, de unos planos del espacio, de un crecimiento craneofacial, de un crecimiento del esqueleto facial, de cómo era que se daba el desarrollo del esplanocráneo, que llamamos esqueleto facial, cómo era que se daba esto, y cómo es que en los centros de crecimiento de estos maxilares, o más exactamente del complejo maxilar, donde había un condrocráneo, este lápiz, que determinaba según su extensión y su flexión la propulsión del esqueleto facial. Y hablábamos del hueso maxilar como determinante, hablábamos de la teoría de Petrovic y de la teoría de planas. Y hablábamos de que entonces había unos planos de relación, había unos planos de tamaño de las arcadas dentales, de tamaño en las tres dimensiones, y había unos planos de relación, de interrelacionamiento entre esta entidad inferior, que es la mandíbula, y la maxila, la mandíbula y la maxila, que estaban regidos básicamente por unos centros de crecimiento donde explicábamos que el centro de crecimiento de la mandíbula está en la fosa glenoide, en el cóndilo, en el cuello del cóndilo, en la fosita medial del cóndilo, y que finalmente este desarrollo que se expresaba hacia adelante estaba dado en este centro de crecimiento, pero que a su vez explicábamos cómo era que funcionaba, cómo era que se daba el desarrollo del volumen de esta mandíbula, cómo era que esta mandíbula lograba su anchura, que se llamaba el plano transversal, y cómo era que esta maxila lograba su anchura. Entonces había unos planos de tamaño, que los explicábamos en estos modelos, y otros planos de relación que hablamos de los centros de crecimiento y terminamos diciendo que la espina nasal anterior, que la oclusión dental, que la articulación occipitatloide, que el equilibrio de la cabeza y que los senos neumáticos de los cuatro huesos del esqueleto facial eran determinantes de la propulsión y el desarrollo de estas entidades. Entonces, básicamente es eso, es entender que en ese proceso de crecimiento y desarrollo donde los planos del espacio terminan siendo un importantísimo plano del espacio, había también unos centros de crecimiento que propulsaban estas dos entidades y que podrían propulsar mayormente la de abajo, la mandíbula, o mayormente la de arriba, la maxila, y que ahí era donde se daban las disrelación, aludiendo la falta de relación, del prefijo disrelación, ausencia de relación. Y hablábamos también del tamaño de las arcadas dentales. Entonces, ayer hacía unas fotografías que me gustaría que usted mirara y veíamos la asimetría, poníamos el metro incluso, y veíamos este paciente, medíamos la distancia intermolar y descubríamos que la distancia intermolar de este paciente tiene 37 milímetros, casi 38 milímetros, esta distancia intermolar.
una distancia intermolar con 37 milímetros. Entonces veíamos la expansión necesaria en el sector anterior y veíamos este caso, veíamos una mordida cubierta. Veíamos una mordida cubierta y una desviación de la línea media ósea inferior hacia la izquierda del paciente, hacia la derecha de la fotografía. Y veíamos también este colapso por este lado, donde había un menor tamaño a este lado, de este punto a este punto, que por este lado, donde había tal vez una lingualización o una linguoversión de estos posteriores versus estos, y seguramente eso nos llevaba también a entender que aquí no había espacio para este lateral y que de repente era que el hueso maxilar tenía una asimetría, que este hueso estaba generando una asimetría donde era posible que fuera necesario evaluar no solo el perfil facial, sino evaluar la simetría de las dos entidades, derecha e izquierda del rostro, y entender quién es el responsable de esta asimetría, por qué hay un colapso por este lado y no lo hay por este, por qué la mandíbula se ve obligada a venirse hacia este lado. Porque aquí hay un plano terminal recto, este paciente tiene 8 años seguramente, porque hay un plano terminal recto en este lado, porque hay un escalón mesial a este lado, ¿cierto? ¿Y dónde es que se origina entonces la desviación de esta mandíbula? Cuando debería haber era un escalón mesial por este lado, un gran escalón mesial que nos llevara a ver la desviación de la línea media, no. Pero aquí resulta que el escalón mesial estaba por este lado y el plano terminal recto por esto. Es decir, debería darse una desviación de la línea media ósea hacia este lado, pero se estaba dando a este lado. Y atentos para dónde vamos. Nosotros, en particular la ortopedia que tenemos hasta el momento, es una ortopedia bimaxilar. De hecho, usted habla de ortopedia monomaxilar y le dicen que ¿qué es eso? Que las placas activas no son aparatos de ortopedia maxilar. Las placas activas son herramientas para conseguir el tamaño de las arcadas dentales, para simetrizar, para darle simetría a la mandíbula y a esta maxila y a la mandíbula, darle simetría mediante expansiones. Si nosotros entendemos esto y entendemos que las placas activas son tan importantes como los aparatos bimaxilares, aunque yo no creo mucho que los aparatos bimaxilares sean importantes, me parece que corresponden al siglo pasado, que deberían quedarse en el siglo pasado y que deberíamos darle un agradecimiento enorme a los alemanes con su formación académica, donde nos enseñaron que los maxilares, mediante el cambio de postura terapéutico, mediante la mordida constructiva, mediante la mordida de trabajo, podía cambiarse la relación de los maxilares con un pedazo de cera y construir un aparato bimaxilar, cuando todavía no entendíamos que todo este avance que le hacemos a la mandíbula se va a descargar exactamente en reciprocidad vectorial, reciprocidad de fuerzas, en el hueso maxilar. Entonces, resulta que las placas activas, este autor, Carlos Barberi, para servirle, habla de la ortopediodoncia, de hacer ortopedia desde la doncia, no exactamente desde la doncia, del tamaño de los maxilares. Si nosotros no resolvemos estas asimetrías, nosotros vamos a seguir creyendo que todo lo que tenemos está en la mandíbula. La mandíbula es la causante de todo, es la que hay que mover mediante el cambio de postura terapéutica. Yo le acabo de mostrar que aquí hay un escalón mesial, un normal escalón mesial, y aquí hay un plano terminal recto. Sin embargo, la desviación de la línea media ósea, obsérvela también, no se deje engañar que de pronto yo hice la raya mala, a propósito. No, aquí hay una sínfisis mandibular, aquí hay una depresioncilla donde se está desplazando este lápiz con mucha facilidad. Aquí hay de hecho, muy bueno mirarlo desde este lado. Aquí hay una sínfisis, una brida cicatrizal, una brida que muestra que alguna vez estas dos entidades fueron separadas en el proceso intrauterino. Aquí hay una línea media que está desviada hacia este lado. ¿Quién es el causante? Para muchos, con la mordida constructiva vendrían y harían el avance de la mandíbula por este lado, corregirían la línea media ósea y mandarían esta mandíbula de pronto a este lado, o incluso mandarían esta mandíbula por detrás a un escalón distal, no a un escalón mesial. Y yo quiero contarle
que el problema de este hueso maxilar, de esta alteración, está dado en este hueso maxilar, que esta asimetría que se está presentando acá, está dada muy seguramente en este hueso maxilar, en que el condrocráneo, que es la base del cráneo, tiene una afectación, una alteración, y esa alteración es la que tiene esto de esta manera. Yo ayer le hice unas fotografías que puse en mi muro Facebook, me gustaría que las mirara a cada uno de estos modelos con algunas mediciones para que entendiéramos esto. Mostraba este modelo de perfil, mostraba esta mordida cubierta, y tal vez no mostraba, pero lo voy a mostrar hoy, que este hueso maxilar, que este hueso basal, perdón, que este maxilar y este hueso basal, esta depresión de este hueso basal, cuando la comparábamos con este hueso basal, de repente este hueso basal estaba por delante de este hueso basal, y que de repente aquí había una tendencia a prógnata mandibular y había una hipoplasia, y no solo una hipoplasia, sino que este paciente usted lo tiene que poner enfrente de sus ojos a 30 o 40 centímetros su rostro, del rostro de él, no en el sillón odontológico, en un butaco cualquiera, y evaluar la simetría de los globos oculares, de los ojos como tal, del cigomático, del rostro como tal, y evaluar la simetría oclusal, poner de repente un lápiz o un palillo para que el paciente muerda, meterlo aquí y que el paciente lo muerda, y evaluar qué orientación tiene el plano oclusal. Es muy importante que usted evalúe facialmente la simetría o que tome una fotografía de frente, muy de frente, que no es fácil hacerla porque tiene que saber dónde pone dónde pone la cámara y con qué disposición. Pero que entendamos que muchas de estas alteraciones que vemos que los ortopedistas bimaxilares, los que usan aparatos bimaxilares, se las atribuyen a la mandíbula. De repente es importante que entendamos que muchas alteraciones son asimetrías del hueso maxilar, como es esta, son pacientes que nacieron con asimetría y que ya están haciendo la masticación en la dentición permanente con esta relación molar. Este paciente, si no se trata ahora, incluso hay teorías que dicen que ya no hay nada para hacer por él, este paciente, si no se trata con placas activas, si no se consigue el tamaño de estas arcadas dentales, de repente no va a conseguir esto. Y yo le voy a presentar una placa que le presento a usted todos los días, que se llama la placa transversal, que no tiene arco vestibular, pero que sí tiene unos ganchos de amarre en el sector anterior. Le voy a presentar esta placa con un PAMET propioceptivo y le voy a presentar una placa inferior con un tornillo transversal. Yo le voy a mostrar esta placa que se fue hecha para este modelo. Quiero que vea cómo entra este broche de amarre, cómo entra acá. Quiero que lo observe. Quiero que observe cómo casi que tengo que levantar la placa hasta este lado para poderlo meter, y que vengo y hago esta fuerza. Yo quiero que observe cómo esto entra raspando seguramente el yeso y metiéndose acá. Y seguramente hay que hacerle más fuerza por este lado para lograrlo entrar. Hay que entrar a este aparato. Y entrar este aparatico, esta plaquita, una plaquita con un tornillo transversal puesto en el medio, obviamente. Esta plaquita tiene unos broches de amarre. Está perfectamente amarrada para conseguir tamaño transversal de esta mandíbula e ir ensanchando la mandíbula, aunque es posible que alguien diga, y es cierto, que aquí hay un espacio, que aquí hay un leeway, un espacio diferencial, un espacio sobrante con el que podría resolverse esto. Pero es muy bueno resolver el tamaño adelante y tener una cuadratura, lograr la cuadratura que requiere esta mandíbula. Y arriba hay una placa que vamos a poner también con ganchos, con broches de amarre igual. Esto, observe esto. Siempre que vea usted entrar estos ganchos, entienda que estas placas hay que entrarlas gancho por gancho. ¿Cierto? Hay que hacer fuerza. Mire, observe donde estoy poniendo las uñas, unas uñas gruesas que yo tengo para poder empujar esto. Y entonces entro esto con las uñas y entro de este lado. Y esto nos lleva a que estos ganchos se metan superen el ecuador coronal, que tengan esta convergencia al eje imaginario del diente. Para quitarlo hay que poner este dedo de esta manera y pellizcar, agarrar, arañar este puente y jalarlo. El puente no tiene ninguna misión de retención. Casi que podría decirse que el puente es para poder arrancar las placas y cásese o pásese al concepto amarrar, a desamarrar, arrancar las placas, arrancar. Las placas hay que arrancarlas, no se dice quítatelas, se dice arráncate. Entonces el paciente tiene que meter el dedo acá y arrancar la placa de este lado, arrancarlas. En fin, pero no vinimos a hablar de ganchos de amarre. Entonces tenemos esta placa
donde también hay un plano anterior metálico, que su sigla es su sigla es PAMET. Y este PAMET busca que estos 4 incisivos, observe esto, se posen acá y se dinamice esto. Y que esta placa, y que se desprograme mejor, no hablemos de dinamice, también que se dinamice, pero que se desprograme esto, que la mandíbula pueda rozarse de esta manera aquí. Que pueda hacer esto, que haya una desprogramación oclusal, que ese condicionamiento mecánico del atrapamiento de la mandíbula en esa mordida cubierta no esté y que el paciente quede a merced de un triángulo de vida. 2 ATMs que gobiernan esta mandíbula, 2 ATMs y un hipotético contacto incisal, un parador incisal kinestésico, dinámico. Esto, que la mandíbula se pose acá, que no pueda tener la posibilidad de recoger el engranaje oclusal que determina su engrama neural, y que al quedar acá quede a merced de esa excitación eléctrica que le promueva dinámica, y que en esa excitación eléctrica, ese estímulo produzca egresión, crecimiento, salida de este cuerpo alveolar, aunque no es salida. Salida es si se salieran los dientes, no, es crecimiento alveolar y engrosamiento de la tabla alveolar, porque al tiempo va a haber un tornillo que se va a estar activando cada 15 o 20 días para conseguir tamaño muy lentamente y producir un estímulo alveolar, un estímulo, una transducción energética de la corona clínica que va a repercutir en el cambio de tensegridad de este proceso alveolar y por ende una conformación ósea, un engrosamiento alveolar, se llama expansión alveolar, que se da en esta mandíbula. Aquí muchos de nosotros apaga el video, abandona el video, porque la expansión de la mandíbula es imposible hacerla, en particular unos profesores de vieja data, que para ellos la expansión alveolar es imposible lograrla, nunca la han conocido, en fin. Entonces, es esto, tenemos este PAMET propioceptivo, observe esto por favor, donde va a producirse una excitación de esto, o sea, se va a desprogramar la mandíbula, va a dinamizarse la mandíbula y va a conseguirse el tamaño del hueso maxilar, que le voy a dar un truquito. Este clínico debería hacerle un escote a esta plaquita, a este lado y a este lado, incluso debería cortar este acrílico, hacer un escote acá y hacer un escote acá y seguir activando este tornillo simultáneamente, simultáneamente cada 15 o 20 días y lograr que la expansión se diera más a este lado. No deje de mirar las fotografías que están puestas en mi muro, las puse el día de ayer. Y esas fotografías le van a mostrar esta asimetría. No deje de mirar desde allá donde usted está mirando en este momento la orientación o implantación axial de estos dientes. Esto es geometría proyectiva. Yo creo que uno de los tópicos que debía estudiarse en un programa académico de ortopedia maxilar debería ser que el clínico salga con una formación en geometría proyectiva. Uno puede tener una definición semántica de un vocablo, del vocablo geometría proyectiva. Podría tener una definición académica del vocablo geometría proyectiva, pero lo ideal es que el clínico tenga una definición rigurosa, un conocimiento pleno que le permita entender qué es geometría proyectiva y entender por qué estos dientes se ven más altos que los del otro lado. ¿Por qué es que se ven más altos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué están más tirados hacia el lingual? ¿Por qué la orientación de estos dientes se ve hacia palatino y la de estos se ve hacia vestibular? ¿Quién es el causante de esto? Para muchos, los ortopedistas bimaxilares es la mandíbula. La mandíbula es la causante de eso. No, esto es una asimetría que viene originándose en el condrocráneo. El condrocráneo es la base del cráneo. Cuando la base del cráneo está haciéndose asimétrica, lo primero que tenemos que hacer es desprogramar esta oclusión y conseguir con placas activas bien amarradas, si no hay amarre no hay tratamiento, bien amarradas conseguir el tamaño. Porque volviendo a los centros de crecimiento están regidos, están soltándose, están regidos por la oclusión dental. El juntamiento, la aproximación dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día que puede ser benéfico o nocivo. Por esa razón hubo un autor en España, Pedro Planas Casanovas, mi trabajo se funda en el maestro Planas, todo mi discurso se funda en el maestro Planas. Entonces,
Por esa razón hubo un autor en España que dijo que empezó a hacer tallados selectivos. Tallados selectivos son tallados horizontales, de los que yo le hablo mucho. De hecho, yo quiero que usted observe este desgaste por este lado, a propósito de eso, y que observe este desgaste de este lado, que son diferentes, ¿cierto? Esto es una observación espacial importante. Entonces este maestro empezó, el maestro Pedro Planas empezó a enseñarnos, empezó a construir él, primero aprendió y después nos enseñó a hacer unos tallados selectivos y unos agregados selectivos. No los llamó agregados selectivos, pero los llamó agregados. Entonces él hacía tallados selectivos y agregados, y con eso lograba, olvídese de este PAMED propioceptivo por el momento, y con esos tallados selectivos y con esos agregados, él lograba predisponer estas dos entidades para que le fueran favorables a los centros de crecimiento. Es decir, él bloqueó, desprogramó, quitó, mutiló, si quiere, la oclusión dental y dejó esto a merced y creó las pistas directas. Vea 2 o 3 videos que hicimos, hace 2 o 3 videos hice un video con pistas de rodaje directas. Entonces, desprogramó esto. ¿Para qué? Quitó la oclusión, desatrapó la mandíbula. Este autor habla de atrapamiento mandibular, Carlos Barberi. Desatrapó la mandíbula y soltó los centros de crecimiento para que aquí no hubiera oclusión dental y los centros de crecimiento se expresaran hacia adelante y que el hueso maxilar creciera y la mandíbula creciera, que los centros de crecimiento no estuvieran atrofiados. Este paciente que le acabo de mostrar, si le toca devolver el video, devuélvalo, tiene una alteración oclusal que a partir de hoy deberemos empezar a llamar atrapamiento mandibular. Es una mandíbula metida, atrapada, lo que llamamos mordida profunda o mordida cubierta o clase 2, no sé qué. En fin, tenemos un atrapamiento de la mandíbula. Y aquí hay un bloqueo oclusal que anula el expresarse los centros de crecimiento. Que cuando hablo de los centros de crecimiento de la mandíbula, señalo este sector en el cóndilo, en la fosa. Y cuando hablo del desarrollo del hueso maxilar hacia adelante, nos lo dijo Petrovic, señalo estas porciones glenoides de los cóndilos del occipital que se posan sobre la primera vértebra cervical del atlas, en la articulación occipitatloidea, para expresar el desarrollo hacia adelante de este hueso maxilar en conjunto, aunado a 11 huesos más. Y ante todo, algunos huesos, como el esfenoides, el etmoides y el hueso frontal y el hueso maxilar, con unos senos neumáticos, con unas cavidades neumáticas. Neuma es aire, neuma es vida, neuma es trabajo, neuma es desarrollo. Somos seres neumáticos. No deje de leer mi trabajo en Facebook, en mi grupo académico, la ortopedia maxilar, la ortopediodoncia de Barberi, en un grupo académico de ortopedia. No deje de vincularse a él. Neuma es aire, el desarrollo neumático de este complejo maxilar, de este hueso maxilar, de este esqueleto facial, es la esencia. Entonces entonces cerremos. Entonces hay unos centros de crecimiento que son los centros hay 3 planos que son los centros de crecimiento, que son los que le permiten a esta mandíbula venirse hacia adelante, a este maxilar venirse hacia adelante, a este maxilar descender más por un lado que por el otro, porque está regido básicamente por la simetría que tengan los globos oculares, la simetría que tengan los cornetes, la simetría que tengan los senos neumáticos. En síntesis, voy a redondear, sé que este pedacito ha sido un poquito complejo, voy a redondear diciendo que esta alteración, esta desviación de la línea media ósea que los ortopedistas bimaxilares verían como un problema de la mandíbula, no es un problema de la mandíbula, es un problema de la maxila. Y esto va a desprogramar la oclusión, este PAMED, y esta placa va a ser desarrollo horizontal, transversal y hacia adelante de este hueso maxilar para que podamos tener, ahora sí, un escenario oclusivo donde esta entidad llamada mandíbula se va a meter, y por el momento la estamos desprogramando. Yo sé que este discurso es un poquito complejo porque lo que tenemos de ortopedia es otro concepto, pero aquí estamos para plantear esta discusión. Asumámosla entonces a manera de discusión, donde voy a cerrar diciendo lo siguiente.
Primero es el tamaño de las arcadas dentales, primero es la simetría, la paridad de las arcadas dentales para que puedan ellas cohabitar en equilibrio, no a la inversa como lo hacemos hace 120 años, porque nos lo enseñaron los alemanes, donde seguimos creyendo que los maxilares yo los interrelaciono como yo quiera mediante el cambio de postura terapéutica, anulo la dinámica mandibular como si el problema fuera falta de dinámica o fuera exceso de dinámica, y termino haciendo una ortopedia maxilar que de repente hay que reconsiderar y hay que construir una nueva ortopedia maxilar. La ortopedia bimaxilar que tenemos no es, estoy en condición de demostrárselo en cualquier parte del mundo, la ortopedia bimaxilar que tenemos no es. La ortopedia tiene que regir primero el tamaño de las arcadas dentales. Por su atención, muchas gracias. Les habló Carlos Barberi para servirles.